Vamos a ver el tema de continuidad de funciones. Ya este es un tema bastante interesante porque se utiliza todo lo que hemos visto. Y pues hay que recordar algunas de las cosas que se vieron allá en matemáticas 3, ¿verdad? Al igual que en el caso de funciones reales de variable real, hay una estrecha relación entre la continuidad y los límites para funciones de varias variables. El concepto es de continuidad, dada una función en varias variables. Entonces, la función va a ser continua, va a cumplir esa definición si cumple estos tres requisitos. Primero, si la función existe en el punto, entonces, si f existe en x0, eso es f de x0 existe. Si el límite existe en ese punto, y si el límite y la función son iguales. Esas son las tres condiciones de continuidad para una función. O sea, la continuidad tiene tres condiciones. Una es que la función exista en el punto que estamos estudiando. Otra es que el límite existe en ese punto que estamos estudiando. Y el último es que el límite y la función evaluada en el punto son eso es, digamos, las condiciones que tiene la continuidad de una función. Entonces aquí damos un ejemplo de lo que no cumple la primera condición. Dice, hallar los puntos de discontinuidad de esta función. Entonces vemos que al tratarse de una función racional, será continua en todos los puntos en los que está definida. Es decir, la continuidad coincide con el dominio de la función. En consecuencia, al ser consciente, un cociente será discontinuo en aquellos puntos que hacen cero el denominador. Eso es que x cuadrado menos y sea cero. O sea que esta función no existe cuando x cuadrado menos y vale cero. Ahí no existe porque si el denominador se hace cero, pues tengo división por cero. Eso significa x cuadrado menos y igual a cero, significa y igual a x cuadrado. Luego la función es discontinua a lo largo de la parábola. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier par de puntos que estén en la parábola y igual a x cuadrado, pues esta función no va a existir. Y si no existe, pues no puede ser continua, que es la primera condición. En efecto, el punto 2, 4, fíjense, que es parte de la parábola. El 2, 4 da 9 sobre 0, que no existe. Vamos a ver esto geométricamente. Vamos a verlo geométricamente, vamos a la GeoGebra. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a poner y igual a x cuadrado. Esta es la parábola. Vamos a poner el color. Vamos en rojo. Aquí, por ejemplo, el punto 2, 4 es este mismo. Está sobre la parábola. Este punto, vamos a poner el color. El azul está bien. Ahí, por ejemplo, como está sobre la parábola, la vamos a poner punteada, ¿está bien? Vamos a poner la punteada. Ahí está punteadita. Eso quiere decir, allí no existe. No existe la función y por lo tanto no es continua. Si nosotros vemos el gráfico en 3D, ahí está, ahí, por ejemplo, la función no es continua en ese punto. Vamos a ver por qué. Puede ser la gráfica. Voy a quitar el plano. Ahí está. Ahí en esas líneas rojas, ahí no puede existir la función. Y en efecto, si yo grafico, vamos a graficar esto. Vean la gráfica. Esa es la gráfica. Vean lo que sucede. Miren,
Esta vez, ella no existe ahí. No existe la función. ¿Cómo es? Ya no existe, ¿ve? Y en el 2,4, menos, ¿ve? Miren, allá se ve que no es posible. Entonces, se dice que esta función es discontinua en toda esta parábola. Y cualquier punto que esté sobre la parábola va a ocasionar que la función evaluada no exista. Por ejemplo, si yo agarrara el punto 1, 1, este punto, voy a ponerle, ok, el 1, 1, le voy a cambiar color. Ya, resulta que aquí está el 1, 1, tampoco, no existe. Miren, este no existe. O sea, si yo evalúo el 1, 1, vean lo que pasa. Al no existir, entonces no puede ser continua. Si yo pongo f de 1, 1, bueno, 2 por 1, 1 al cuadrado menos 1. Y 2 por 1 es 1. Esto es 3 entre 0. ¿Ya? Y 3 entre 0, pues no existe. Es lo que estamos diciendo. Todos los puntos que estén en la parábola, no es posible. En efecto, si usted mete 1, 1 aquí, va a quedar 1 al cuadrado es 1 y vale 1. Si funciona. Y si x vale 2, aquí va a dar 2 al cuadrado es 4. ¿Ya? Aquí se vio la primera de las propiedades de continuidad, y es que la función no exista en el famoso punto. Otro ejemplo. Ven este ejemplo. En este ejemplo, vean este ejemplo. Ahí dicen hallar los puntos de discontinuidad de la función f de xy es coseno de 1 sobre x menos y. Entonces, el único problema que yo tengo es en el cociente, o aquí x menos y, donde el denominador tiene que ser diferente de 0. O sea, teniendo en cuenta que si es 0, esto tendría división por 0. Pero ¿qué pasa si x menos y es 0? Bueno, eso es cuando y es igual a x. Cuando y es igual a x, esto no existe. O sea, aquí en la recta y igual a x la función será discontinua en todos los puntos. Por ejemplo, en el 1, 1, está, toda no existe. En el 3, 3, en el menos 3, menos 3, todos los que estén sobre la recta. Y lo podemos chequear. Vean, vamos a ver la gráfica. Y igual a x. Vamos a cambiar color. Sobre la roja y el estilo punteado. Allí la función pues no existe. Y si hacemos la gráfica, en que es coseno de 1 entre x menos y. Esa es la gráfica. Esa es la gráfica. Y en efecto, si nosotros nos acercamos, vemos que en los puntos rojos pues no existen. Ahí los puntos rojos no existen. ¿De acuerdo? No existen. ¿Eh? ¿Eh? Muy bien. Entonces, aquí la función es discontinua, lo que habíamos dicho. Y cualquier punto que agarremos, en particular el 1, 1, vean, el 1, 1 está sobre la línea. Vean, aquí está. También el menos 3 está aquí. Están sobre la línea roja. Eso es lo que he escrito aquí. No existe. Y si no existe, pues la función no puede ser continua. Vamos a poner esto.
vamos a pegar también el documento para que les quede bien ahí. Ahí está, ¿por qué? De acuerdo. Vamos a analizar ahora este problema. Este problema es muy bonito también. Dice, hallar la discontinuidad de la función f de xy, logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Pues el único problema que representa la función es cuando x y cuadrado es menor que 0. Si esto es menor o igual que 0. Si el x cuadrado menos y cuadrado es menor o igual que 0, pues ya nos fregamos. Bueno, teniendo en cuenta que x más y cuadrado menor que 0 es lo mismo que decir x menor o igual que menos y cuadrado. Es acá donde la función será discontinua. Para todos los puntos que estén aquí. Por ejemplo, si graficáramos esto, ¿a quién se refiere? Vamos a verlo. Sería x igual a menos, es menor o igual, dice. Vamos a graficar todo eso. Menor o igual que y cuadrado. Eso lo vamos a graficar. X menor o igual que menos y cuadrado es x menor o igual que menos y cuadrado. Okay. Ponemos aquí. Es eso. Esa región es donde en todo esto no es continua la función, incluyendo la parte esta. La vamos a poner en rojo para que se vea. Ahí está. Y todo esto no es continua. ¿Y cuál es la función? Vamos a graficar la función. Es logaritmo natural. Vamos a ver que es cierto. De x más y cuadrado. Esa es la gráfica. Miren la gráfica cómo es. En efecto, miren. Toda la parte roja no tiene imágenes. No tiene. Es porque ahí no es continua ella. El logaritmo natural no es continuo. Bueno, aquí, cualquier punto que agarre yo aquí, por ejemplo, si yo agarro este es campo minado, el menos 5, 1. Si yo evalúo aquí, ¿ya? Si yo pongo menos 5, 1, que lo agarré de ahí, esto da, quedaría menos 5, 1. Solo el logaritmo de menos 4. El logaritmo de menos 4 no existe. Otro punto, otro minado es, por ejemplo, el 1, 1, no se vale. El menos 1, 1. Vamos a ver que es cierto. Si yo pongo el menos 1, 1, aquí va a dar menos 1, 1 al cuadrado, esto es 0. Tampoco existe. Entonces resulta que todos los puntos que estén aquí, adentro y en el borde, pues la función va a ser discontinua. ¿Por qué? Porque no existen. Esto vamos a hacer de nuevo. Ya copiamos y pegamos. No es continua porque no existe, ¿no? No existe en el punto. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Muy bien. Pero, por ejemplo, en este ejercicio, vean, nos piden verificar si la función es continua en el punto 0, 0. Nos piden verificar y entonces hay que probar todos los pasos. Primero hay que verificar que la función existe en el punto. Segundo, hay que verificar que el límite. Y tercero, que las dos son iguales. O sea, son tres cosas las que hay que chequear. Entonces, la primera es si la función existe en el punto. Bueno, f de 0, 0, ¿cuánto da? Porque el punto de corte es en el 0, 0. Entonces, f de 0, 0, cuando xy vale 0, 0, esto da 0. O sea, la función en 0, 0 da 0.
O sea, existe en 0, 0. Eso es lo primero. Existe en 0, 0. Bueno, la función existe en 0, 0. Eso es lo primero que tengo que saber. La función existe en 0, 0. Es la primera condición. Vamos a ver el límite. Vamos a ver si planteamos el estudio del límite en 0, 0 y lo hacemos por coordenadas polares. Lo hacemos por coordenadas polares. Lo que acabamos de ver. A ver, vamos a ver si el límite existe en 0, 0. Hacemos x es r coseno teta al cuadrado, y es r seno teta, y x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Ahora esto da r cuadrado, aquí está al cuadrado, r cuadrado por r es r cubo, entre r cuadrado. Coseno de teta al cuadrado, seno de teta. R al cubo entre r cuadrado es r. Y queda coseno cuadrado de teta, seno de teta. Pero cuando r tiende a 0 es todo a 0. Entonces, vemos que el límite existe y la función es continua, porque la función evaluada en el 0, 0 da igual que el valor del límite que da el 0. Las dos dan 0. Y la tercera condición es que la función evaluada en el punto y el límite sean iguales. ¿Qué es esto? Y por lo tanto se cumple la primera, que es que la función existe en el punto, la segunda, que el límite existe, y la tercera, que sean iguales. Entonces, esta función es continua en el 0, 0. ¿Cuál? Esta que tenemos aquí. Ella es continua en el 0, 0. ¿De acuerdo? Porque cumple las tres condiciones de continuidad. La función evaluada en el punto, el límite y el límite y la función dan lo mismo. Entonces se cumplen las tres condiciones y por lo tanto es continuo. En 0, 0. ¿De acuerdo? Veamos este mínimo. Dice, estudiar la continuidad de la siguiente función en el 0, 0. La función es x más y entre x menos y cuando xy es diferente de 0 y vale 0 cuando xy es igual al 0. Bueno, la primera es si la función evaluada en 0, 0 existe. Sí existe en 0, 0 porque al evaluar f de 0, 0 da 0. Ahí dice aquí, la misma función. Esa es la primera condición. La segunda es ver si el límite existe. Para ver si el límite existe, hagamos esto. Límite de xy cuando tiende a 0, 0, de x más y entre x menos y. Entonces x vale r coseno teta, y vale r seno teta. X vale r coseno teta, y vale r seno teta. X sale factor común del r. El coseno teta más seno teta. De x sale factor común del r. De coseno teta menos seno teta. La r se anula. Y solo queda coseno teta más seno teta. Y el límite cuando r tiende a 0 de esto da esto. Y como depende del ángulo, lo que vimos en la recién pasada clase de hace unos momentos, este límite no puede existir porque quedó dependiendo del ángulo. Y si el límite no existe, pues la función no puede ser continua. La segunda se viola, porque la segunda condición es que el límite exista. Y aquí, por coordenadas polares, vemos que el límite ese no existe. Y si no existe, pues entonces la segunda se está violando y ya no es posible. O sea que, aunque la función evaluada en el 0, 0 es 0 y existe en el 0, 0, no así el límite, que no existe. Ya, puede ser que la función exista en el punto, pero el límite no. Y si eso no es así, pues no pueden ser iguales. Si no son iguales el límite y la función evaluada en el punto, entonces la función no puede ser continua. O sea, aquí estamos ante una función que es discontinua, que no es continua. ¿De acuerdo? Veamos este ejercicio.
Piden estudiar la continuidad de la siguiente función. Es x cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. XY es diferente de 0 y da 0 cuando XY vale 0. Bueno, f de 0, 0, pues da 0. La primera condición existe en 0, 0. Esa es la primera. La segunda es ver el límite. Bueno, planteamos el límite. Y esto no necesito poner eso. Solo necesito ponerlo así porque sea más ágil. Vean que me da, como y es, y es r de seno de teta cuadrado. Y x cuadrado más y cuadrado, pues es r cuadrado. Esto es a r seno cuadrado entre r cuadrado. R cuadrado entre r cuadrado se anula y queda seno de teta al cuadrado. Entre r cuadrado, el r cuadrado con el r cuadrado, pues prácticamente solo queda esto, ¿eh? Así. Sí, porque este y este se anula y solo queda el seno cuadrado. Entonces, como queda en función del ángulo, el límite depende del valor de teta, por lo tanto no puede existir. Y si no existe, la función no es continua en 0, 0. Se viola la segunda condición de continuidad. Eso es utilizando coordenadas polares, como pueden ver, aunque la función existe en el punto, pero el límite no existe. Y si eso es así, pues la función no puede existir, no puede ser continua en el origen. Bien, lo bonito, dice así. Estudiar la continuidad de la siguiente función es x sexta entre x cuadrado menos y al cuadrado, x sexta, xy es diferente de 0 y xy vale 1 cuando x vale 0 y y vale 0. En efecto, f de 0, 0, cuando hago 0, 0 me da 1. Eso quiere decir que según esta definición existe en el 1. En el 0, 0, perdón. Ahora, la segunda condición es que planteamos el límite. Y lo vamos a hacer por trayectorias, vean. O sea, casi estoy convencido que el límite no existe, entonces lo hago por trayectorias. Hago y igual a x, en vez de y pongo x, quedaría x sexta entre x cuadrado menos x cuadrado. Sexta. Sale x cuadrado de aquí y quedaría x menos 1 cuadrado más x sexta. Sale un x cuadrado, se anula y va a quedar este x cuarta. Este se anuló y esto quedará x cuarta. Y cuando XY tiende a 0, 0, este va a dar 0, ¿sí? Este va a dar 1 y este va a dar 0. Entonces esto va a dar 0. Eso es cuando Y es igual a X. Cuando hago Y igual a X cuadrado, me quedaría X sexta, X cuadrado menos X cuadrado cuadrado, más X sexta. Esto da 0 y quedaría X sexta entre X sexta, que es 1. Eso da 1. Este límite depende de las trayectorias. Y como vemos, dos trayectorias diferentes, la Y igual a X y la Y igual a X cuadrado, dan límites diferentes. Una da 0 y la otra 1. Por lo tanto, el límite no puede existir. Si el límite no existe, si esto no existe, la función no es continua. ¿Por qué? Porque se viola de nuevo la segunda condición. Solo que esta no la hice por coordenadas polares, sino que demostré que no existe utilizando dos trayectorias. Porque si metiera coordenadas polares sería x a la sexta, sería r sexta, coseno sexta y es demasiado. Mejor utilizar algo más sencillo. Eso se lo va a ir dando la experiencia. Ahí tenemos el problema 7 aquí. Estamos. Bien, de nuevo la función evaluada en el punto existe, el límite es el que no existe. Y por lo tanto, la función no puede ser continua. Que para que sea continua, debe de cumplir las tres condiciones, ¿no? La función evaluada en el punto existe, el límite existe y la función evaluada y el límite dan el mismo valor. Esas son las condiciones de continuidad. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio.
Vean, estudiar la continuidad de la siguiente función en el 0, 0. F de xy dice xy al cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. XY diferente de 0, 0. Y vale menos 3 cuando XY vale 0, 0. Bien, la función evaluada en el 0, 0 da menos 3. ¿Cierto? Ahí está. Perfecto. Y ahora planteamos el límite. Este límite. XY, ¿no? XY, eso es R coseno, R seno al cuadrado. Y abajo, pues me da X cuadrado más Y cuadrado, pues es R cuadrado, ¿no? No sé por qué es que hago demasiado trabajo. Así que voy a poner R cuadrado. Ahora, R por R me da R cuadrado. Al cuadrado me da R cuarta. Y me queda coseno teta seno teta al cuadrado. Entonces, R cuarta entre R cuadrado es R cuadrado. Y cuando R tiende a 0, esto da 0. Y cuando R tiende a 0, esto todo se anula porque R tiende a 0. Entonces, resulta que este límite da 0. Pero la función evaluada en el 0, 0 da menos 3. Ahora tenemos que la función evaluada en el 0, 0 es 3. Y tenemos que el límite existe también. La condición que no cumple es la tercera. ¿Por qué? Porque la función evaluada en 0, 0 es menos 3 y es diferente al límite que da 0. O sea, no se cumple la tercera condición. Por lo tanto, es continuo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es continuo. Ahí estamos. ¿Ya? Así que ahí tenemos un ejemplo en el cual la función existe, el límite también, pero no son iguales. ¿Ya? No son iguales.